siguiente personaje que nos toca analizar, y aunque solamente estamos haciendo alguna remembranza a veces de la vida de cada uno de ellos, tratando de tomar las enseñanzas o las cosas más valiosas de ellos, ahora nos toca hablar de la vida de Aarón, la vida de Aarón. Bueno, en las Biblias latinas aparece como Aarón, o Aarón con doble A, pero la fonética de Aarón es mueble, no es otra cosa que mueble, Aarón. Pero en hebreo el sonido es Aarón, es con una G o una Hei, y el sonido es un poco áspero, es decir, lleva una H que suena como en inglés. Y el diccionario de Strong la tiene ubicada este nombre en el 175 del hebreo, y dice que es una derivación incierta, no se sabe la raíz de este nombre de Aarón o Aarón. ¿Okay? Entonces el nombre de el hermano de Moisés es Aarón. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de este hombre, un hombre por demás significativo en la escritura, porque juega un papel bien interesante, bien importante también dentro del pueblo de Israel. Él, como Moisés, de la tribu de los amramitas, hijos de Leví, y ahorita vamos a ver un poquito este linaje de Leví. Llama mucho la atención, ¿verdad?, los levitas, que aparecen jugando un papel bien importante y sobresaliente en la vida de el pueblo de Israel en el Éxodo, cuando salen de Egipto. Y pues bueno, la semana pasada hablamos de Moisés, el hombre que el Eterno usó para liberar al pueblo, y nada más y nada menos que un levita, ni siquiera era un judío, es decir, de la tribu de Judá, ni siquiera era un rubenita, que era el primogénito, o ni siquiera, pues bueno, ni siquiera llegó a ser un, pues en este caso, efrainita, ¿verdad?, el cual recibió la bendición como primogenitura cuando antes de que Jacob muriera. Entonces, estos hombres levitas sobresalen después de Rubén, el primogénito, sobresalen después de Judá, que es el que iba a llevar el principado, sobresalen después de Efraín o de Yosef, que son los que tenían la primogenitura o eran la descendencia que amó Jacob, en este caso por Rachel. Y de pronto salen los levitas, muy interesantemente, jugando un papel primario en las tribus. Y hoy vamos a hablar de un levita más, que es Aarón, o Aarón, como viene en las Biblias latinas. ¿Okay? Este hermano de Moisés, y estos hijos de Amram, y Amram hijo de Leví. Y pues cosas interesantes que ver en ellos. ¿Okay? Aarón, obviamente hijo de Yochebed, ha crecido con la misma instrucción que Moisés en su niñez. Esto es bien importante. Cuando hablamos de Moshe, dijimos que cuando la hija de Faraón busca la misma madre de Moshe para que fuese amamantado y fuese educado, se cree que Moshe, aunque solamente fue educado los primeros pocos años de su vida, aparentemente Yochebed, su madre, nunca le dejó de transferir la información, y sobre todo la fe a Moshe, aún estando en casa de Faraón. Ahora imagínense a Aarón, ¿verdad? Yochebed siempre instruyó a Aarón todo el tiempo sobre Moisés, sobre su fe, sobre sobre el Redentor que esperaban, ¿verdad? Bueno, aunque su madre ya no vive, él ha recibido un legado de fe inigualable. Es decir, cuando Aarón es llamado, seguramente Yochebed pues ya ha fallecido, ya no está, pero Aarón ha recibido un legado de fe inigualable.
Él sabe todo lo que supo su madre desde que nació Moisés hasta su exilio. Seguramente la revelación también de que Moisés, al haber nacido un niño top, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando nace Moshe, que lo vio su madre y dijo, ese es un niño top? ¿Verdad? Que las traducciones dicen es un niño especial, un niño hermoso, un niño pues diferente. Pues era un niño bastante diferente, ¿verdad? No solo como bebé, sino que había algo especial. Bueno, la tradición judía incluso se atreve a decir que Moisés resplandecía. Imagínense, bueno, en esto, en el Zohar, en las fuentes místicas del judaísmo, que Moisés era una especie de niño que como que resplandecía, como que tenía algo demasiado especial el niño. Bueno, el caso es de que Aarón sabe todo esto, sabe de su madre Yochebed todo esto, cómo nació, ¿verdad? Cómo él fue protegido, cómo fue entregado en casa de Faraón, de la hija de Faraón, cómo es de que Moisés ha sido instruido y crecido dentro de la casa de Faraón. Y Aarón sabe que su hermano seguramente tenía algo tan especial y que seguramente sería usado como el libertador del cual había hablado, pues nada más y nada menos que Yosef, cuando dijo que el Eterno les visitaría después de estar tiempo dentro de la casa de Faraón, dentro de Egipto. Bueno, y esto hace suponer, y esto por inferencia, ¿verdad?, de que Aarón vive una comunión directa con el Eterno en fe y esperanza, ¿verdad? Y esto le hace no tener ningún impedimento para ser usado por el Eterno, tanto que oye la voz del Eterno y viene al encuentro de Moisés en el desierto, y viene a realizar el papel que le es asignado. Recuerden que vimos la semana pasada este texto en donde se encuentran ellos, que está en el Sefer Shemot, el libro de los nombres, conocido como Exodus en la Biblia, en la Vulgata latina, Éxodo, que es salida, en el capítulo 4, dice en el verso 27, Sefer Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 27, dice: y el Eterno dijo a Aarón, ve a recibir a Moshe al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Elohim. Dice, y le besó, obviamente le saludó, ¿verdad?, con un saludo de encuentro, de recibimiento muy especial. Y llama a mí mucho la atención de que los levitas, y en este caso vean, la tribu de Leví, posiblemente en su territorio, dentro de la tierra de Goshan, de Goshná o de Gosén, había crecido con la misma revelación de Yochebed sobre Moisés. ¿Se acuerdan que los hermanos de Yosef tienen que subir, ¿verdad?, a Egipto, regresan, y todo el asunto que vimos con Yosef? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que pues finalmente se revela Yosef, le dan el entendimiento a Jacob, tu hijo todavía vive, y finalmente Jacob y toda su descendencia suben, o más bien descienden a Egipto, van a vivir a Egipto, y dice que les concede la mejor tierra en la tierra de Gosén, ¿verdad? Y ahí llegan todos los hijos de Jacob y se establecen ahí, ¿verdad?, como tribus, empiezan a crecer como tribus. Entonces, en el territorio que seguramente ocupó Leví y su gente, en la tierra de Gosén, seguramente cuando nace Moshe y Yochebed da a entender esto a su casa, toda la tribu de Leví está enterada de primera mano lo que está ocurriendo con la vida de Moshe, y la vida de esos levitas, hijos de Amram. Bueno, seguramente desde entonces tenían dentro de la tribu una especial dedicación al cumplimiento de la promesa del libertador, hablando de Moisés. No me es de extrañar que desde entonces se mostraban celosos y fieles al momento de la liberación y de la consagración. Por ello mismo, cuando iba el pueblo camino a la tierra prometida, fueron ellos quienes se opusieron al culto del becerro de oro de una forma unánime y decidida, lo cual les valió ser la tribu
que recibe el sacerdocio. Y finalmente voy a este punto, ¿no? Y ahorita por eso quiero mencionar esto de la vida de Aarón. Aarón tiene algo muy especial y tiene una comunión directa con el Eterno, y se le revela el Eterno a él y le dice: sal al encuentro de tu hermano, ve. Y Aarón tiene que salir, sale de Egipto, se va hacia el desierto, se dirige hacia el monte. Fíjense, él sabe dónde está, es dirigido por la presencia divina y llega y encuentra a Moisés ahí. Esto pues hace pensar algo interesante en la tribu de Leví. La tribu de Leví, seguramente en los últimos 80 años, porque 40 años Moisés crece en Egipto, otros 40 años él está en tierra de Madián, ya han pasado 80 años. ¿Qué les parece? Aarón tiene poco menos de 80 años, y Aarón está entendido de que en Moisés hay algo, en Moshe hay un llamado especial, y Aarón entiende y sabe que tiene que esperar ese momento. Fíjense cuánto tiempo, casi 80 años también Aarón ha esperado el momento clave. Y este momento clave está a punto de llegar en su vida. Aarón tiene esta esperanza, tiene este anhelo también, ¿verdad? Y además el pueblo, sabemos, en ese momento está viviendo una opresión bastante fuerte de Faraón. Está viviendo una opresión de Egipto que ya no se puede soportar. Y entonces seguramente Aarón tiene esta búsqueda de la revelación del Eterno. Ahora, recuerden que para ese entonces ya hay ancianos en Israel, es decir, las tribus se han congregado también en líderes. Dice la Torá que cuando Moshe es mandado por el Eterno, le dice que vaya y que se presente ante los ancianos, ¿verdad? Y que les hable quién lo mandó, que le dé las señales. Y dice que los ancianos creen. De hecho, esto está en el verso 29 también del capítulo 4. Vean lo que dice: y fueron Moshe y Aarón, y reuniendo a todos los ancianos de los hijos de Israel. Cuando habla de ancianos no solamente está refiriéndose a gente mayor, sino a gente que tiene cierto liderazgo, que son patriarcas de las tribus. Y dice que habló a Aarón acerca de todas las cosas que el Eterno había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Dice, y el pueblo creyó. Y oyendo que el Eterno había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, vean, se postraron y hicieron honores y honraron al Creador. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que ya había gente dispuesta, ya estaban esperando, y la tribu de Leví era clave. La tribu de Leví siempre estuvo guardando esta promesa, esta esperanza con más certeza. ¿Por qué? Porque a Yochebed se le había revelado esto a través de Moshe, o bueno, de la vida de Moshe. Y entonces Aarón, dentro de Egipto, encabeza un movimiento de esperanza, y es bien recibido por los ancianos y por todo el pueblo dentro de Egipto, cuando lleva de regreso a Moshe. Y bueno, vemos en Aarón, bueno, y aquí vamos a empezar a hablar las características de este hombre, ¿verdad? De Aarón. Ahora, actualmente hay una motivación, ¿verdad?, de toda la gente como que de ser judía, y que todos quieren ser judíos actualmente, ¿verdad? Y todos con Judá. Y yo la verdad, cuando veo esto, yo digo, ¿y por qué nadie quiere ser como los levitas? ¿Y por qué no les interesa pensar como los levitas? ¿Verdad? Los judíos están reclamando una tierra física, ¿verdad? Dominar el mundo, propiedades, dinero, el mundo, todo completo. Y los levitas simplemente esperaban en algo celestial, ¿verdad? El Eterno les dijo, vosotros no tendréis pertenencias, no tendréis una posesión, porque vuestra posesión soy yo, les dice el Eterno a los Leviim.
su herencia soy yo, les dice el Eterno a los Leviim, a los levitas. Entonces, eso es algo bien interesante que nos enseña ahorita Aarón. Aarón era un hombre que ya desde principio él pensaba que lo más importante era tener al Eterno como la totalidad de su vida. Y pues bueno, aquí empieza a enseñarnos algo a Aarón, ¿verdad? Que no importa en dónde estemos, e incluso no importa lo que vayamos a recibir en el futuro, hacia dónde nos envíe el Eterno, sino que lo importante es esperar en Él, saber esperar y saber que Él finalmente va a cumplir y va a actuar en las promesas que Él dio. Bueno, ellos tenían una promesa y una esperanza, ¿verdad? Y que se llegó a cumplir, finalmente el Eterno los visitó, los sacó de la tierra de Egipto, los llevó a la tierra prometida, los hizo muchos, les dio por herencia la tierra, les envió todo, les envió ley, les envió mandamientos, les envió, ¿verdad? Profetas, les envió hasta el Mashiach, todo les envió. En el caso de nosotros, ¿qué aprendemos de Leví? Que nosotros también, no importa dónde estemos, e incluso no importa ahora dónde nos pueda mover el Eterno, lo que nos puede importar más es de que Él finalmente llegue a cumplir la promesa que nos ha dado a través del Mashiach. Lo único que tenemos que hacer, fíjense, como hizo a Aarón por casi 80 años, es esperar con paciencia y no perder nunca la fe, no perder nunca esa esperanza, no perder nunca con tenacidad, con certeza, y eso es finalmente fe, que las promesas dadas por el Eterno a través del Mashiach se van a cumplir. Y no importa incluso que pasemos al lugar de los muertos, que nuestra vida se acabe en este mundo antes de que venga el Mashiach, que muramos con esa esperanza y con esa promesa de que un día vendrá el Libertador y nos sacará definitivamente de este sistema, de este mundo, ¿verdad? Y nos llevará finalmente a lo prometido, que es delante de la presencia del Todopoderoso. Y aquí está una de las cosas que nos enseña los Leviim. Bueno, ahora también por otro lado, ¿verdad? Vemos dentro del antiguo de Leví un celo mal enfocado y un espíritu que no es correcto, ¿verdad? En el papel que juega cada familia. Vamos a ver más adelantito. Recordemos que cada familia recibe diferentes trabajos también en el santuario, ¿verdad? El caso de la familia de Ishar, ¿se acuerdan? Ahorita vamos a ver. Koraj, o Coré, que era el primo de Aarón, resulta convertirse en enemigo mismo de Aarón. Y bueno, intenta hacer una especie de golpe de estado y tomar el liderazgo, lo cual termina en la muerte de Koraj y la gente que se le une, su séquito, parte de la tribu de Rubén también se le une a él y muere finalmente en un juicio. La tribu de Leví pues se destaca por este celo, pero de pronto el celo como que está mal enfocado. Ahora, aquí hay algo bien interesante dentro de los Leviim. Una cosa es tener celo, ¿verdad?, de las cosas del Eterno, las cosas santas, y esto es preciso, tiene que ser preciso. Y otra cosa es tener el espíritu correcto, ¿verdad? Porque hay gente que presume tener celo, pero tiene el espíritu incorrecto, es decir, el enfoque incorrecto. Puede haber por ahí gente a lo mejor celosa de las cosas del Eterno, a lo mejor de las cosas santas, ¿verdad? Pero no tiene la conducta correcta o ni siquiera la información correcta, y su celo se vuelve un celo que en vez de edificar puede lastimar, puede destruir. Dentro de los Leviim, que se caracterizan por ser celosos y buscar la santidad y la obediencia, aparece Koraj, que ahorita vamos a ver cómo estaba, qué es lo que pasó con él, ¿verdad? Y pues cómo juega un papel en la vida de Aarón también. Aarón tiene que pasar también por esta situación un poco incómoda de su primo, queriendo usurpar un lugar que no le corresponde. Bueno, vamos a seguir con la vida de Aarón un poquito más, a seguir aprendiendo algunas cosas más. Finalmente pues él muestra esperanza, él muestra fe, fidelidad, santidad, obediencia. Él está cuidándose y está esperando ese momento.
casi 80 años han pasado y llega el momento, el Eterno se le revela y dice, ve al encuentro de tu hermano, verdad que yo lo he enviado. Y va Aarón, sale de Egipto, va hacia el desierto y llega al monte Elohim, recibe a su hermano, le besa, y van a Egipto, se presentan ante los ancianos, se hacen los milagros, las señales ante el pueblo, y el pueblo finalmente acepta, ¿verdad? ¿Y cuál es el siguiente paso? Ahora, Aarón ha recibido también la enmienda del Todopoderoso a través de Moshe, de que él iba a ser la boca, ¿verdad?, de Moshe. Él iba a hablar ante Faraón. Y entonces viene el desarrollo de su llamamiento. En el capítulo 5 en adelante empezamos a ver cómo interceden por el pueblo y vienen delante de Faraón. Y bueno, esa historia también ya la conocemos, el relato interesante, ¿verdad?, de la vida de Aarón. Aarón es el portador de del famoso báculo, ¿verdad?, la vara de Aarón que le ha sido dada, y este viene a ser un motivo de señal para Faraón. Aarón se convierte nada más y nada menos que alguien que se pone delante de Faraón, fíjense. Moshe es enviado por el Eterno y Aarón es como su mano derecha. Y él toma su vara, ¿verdad?, y la usa para señal en contra de Faraón. Ahora ya sabemos que Faraón, ¿verdad?, hay reto, ¿verdad?, siempre ante los dos. Y están luchando entre milagros y entre señales. Y Faraón con sus hechicerías se defiende. Pero Aarón, vean, Aarón nunca se echa para atrás, ¿verdad?, como se dice coloquialmente. No se desanima, no se desalienta, él sigue adelante, él es tenaz, no importa que Faraón haga hechicerías iguales, él sigue siendo usado por el Eterno, él no se desalienta, él no dice, oh, y Faraón ya hizo lo mismo, ¿cómo es posible? ¿Qué se me hace que esto no funciona? Esa es una lucha que no vamos a poder luchar, ya, ahí ya se acabó. No, Aarón nunca dice eso. Él sigue adelante, ¿verdad? Y plaga tras plaga, él está junto con Moshe, su hermano, en esta lucha espiritual, que no era lucha solamente de señales y ya bien quien hacía más cosas más grandes, era una lucha espiritual. Dice por acá, dice, sí, en casi todas las escrituras muestra que la sangre no lo es todo, sino la fidelidad. En realidad es eso, exactamente, la fe, la fidelidad, la esperanza, y por eso Shaul, como dice por aquí Oscar, ¿verdad?, por eso Shaul dice, no son los descendientes de Abraham los que son linaje, sino son los que tienen la fe de Abraham. Los hijos de Abraham son los que tienen la fe de Abraham, la fidelidad, la certeza de Abraham, que creen como él. Y aquí vemos justamente a este hombre, porque fíjense, es muy interesante que Aarón no es hijo de la esposa amada de Jacob, ¿se acuerdan? Es hijo de Lea. Y Lea, pues de una u otra forma no era una esposa que buscaba necesariamente Jacob. Jacob quería a Rachel. Y bueno, finalmente se la concede su suegro y bueno, la toma, etcétera, etcétera. Pero finalmente Leví, por ejemplo, viene, ¿verdad?, de Lea, y de ahí vienen los Leviim. Pero pues finalmente, como dice aquí Oscar, ¿verdad?, lo importante es de que hay en ellos esa emuná, fe, certeza, fidelidad. Ya hemos hablado de la definición, ¿verdad?, de esta palabra. Fe, certeza, fidelidad, convicción, claridad, entendimiento, esperanza. Y pues bueno, vemos a Aarón, firmeza, ¿verdad?, también. Vemos a Aarón de la mano de Moshe, es decir, al lado de Moshe, luchando en esta lucha de fe. Dice también, al igual que Judá también es hija de Lea. También, por ejemplo, ¿no? Por cierto, finalmente son las tribus, podríamos decir, no tan amadas. Mismo Yosef decía, ¿verdad?, que no lo querían porque eran sus medios hermanos, ¿verdad? En realidad aquí, hablando de genética, ahora sí que el hijo legítimo, podríamos decir, pues nada más era Yosef y Benjamín,
¿cierto? Y Judá y Shimeón y Reubén y Leví pues eran de la esposa, pues entre comillas, no amada. Bueno, seguimos con la vida de Aarón. Estamos en Shemot, Sefer Shemot, capítulo 8, 9, 10. Seguimos viendo a este hombre que no se decepciona, no se entristece, no hay vuelta atrás para él. Él sigue firme, él sigue entendido, él sabe que llega el momento de la liberación, él sabe que el Eterno está usando a Moshe, y él sabe también que él es una pieza clave, ¿verdad? De hecho, en todo momento está ahí Aarón, está ahí luchando la lucha de la fe junto con su hermano. Vienen todas las plagas, pues, de Egipto, y en el capítulo 13, por acá puede ser que fue de la voluntad del Eterno, Lea y la carne Rachel. No sé, podemos tomar figuras de ahí, porque a veces se toman a las matriarcas, las dos esposas y las dos concubinas, como una forma de hablar también de todas las naciones, ¿verdad? Los 4 puntos cardinales, y que finalmente todas las naciones, todos los linajes se iban a unir, porque los hijos de Jacob no vienen de una sola mujer, en realidad vienen de diferentes mujeres, diferentes linajes. Incluso algunas tribus vienen de las siervas que no son del linaje de la casa de Abraham. Así que, pues bueno, puede usarse como un remés, Oscar, sobre las esposas y sus hijos. Bueno, igual que Dina, por ejemplo, ¿no? Dina, que es el femenino de Dan, o de Din, juez o justicia, se usa un remés para decir que la justicia fue quebrantada por la casa de Hamor en Shechem, en Siquem, algo parecido se puede usar. Bien, en el capítulo 13 de Sefer Shemot, del libro de los nombres, o Exodus en latín, vemos que el Eterno iba a consagrar a todos los primogénitos de todas las tribus, ¿verdad? Para que fueran los sacerdotes. Ok, dice capítulo 13 de Sefer Shemot: el Eterno habló a Moshe diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. Así de los hombres como de los animales mío es. Y Moshe dijo al pueblo: tened memoria de este día. Bueno, la plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto estaba siendo una señal contraria a Faraón, porque estaba acabando con todos los primogénitos de su casa, de todas las casas de Faraón, que era un dolor grande para todo Egipto, y contrarrestando este dolor estaba exaltando a los primogénitos de Israel. Todo el que abriera matriz, dice, iba a ser consagrado para finalmente llegar a ser sacerdotes del Eterno. Ese era lo que el Eterno iba a hacer, fíjense, en término primario con las tribus. Iba a tomar de todas las tribus a los primogénitos y los iba a hacer consagrados. Ellos iban a servir al Mishkan. Sin embargo, ¿verdad? Antes de que llegase a hacer esto, pues ya sabemos qué ocurre, ¿verdad? Bueno, 14 en adelante es el paso del pueblo de Israel por Egipto, por el Mar Muerto, por el desierto, y viene una serie, y ya hemos hablado de esto, ¿verdad?, de quejas, de inconformidades, de rebeldías del pueblo de Israel, bueno, entre los gentiles que iban mezclados, entre los israelitas también, los amalecitas que de pronto salen haciendo algo indebido, la visita de Yitro, de Jetro, el suegro de Moisés, en un momento, ¿verdad?, para sugerirle y delegar autoridad sobre jueces
hasta que finalmente llegan a Har Sinai. El monte es Sinai, en donde iba a tener un encuentro el Eterno con su pueblo, y les iba a dar Torah, les iba a dar consagración, les iba a revelar el reino. Fíjense, muy interesante que el reino se iba a establecer ahí, es decir, la presencia divina iba a descender sobre los primogénitos y sobre Israel para que habitara ahí, y ahí comenzara Israel a ser luz a las naciones. Sin embargo, ya conocemos la historia, ¿verdad? El pueblo de Israel era como un niño, dice, ¿verdad? Era incauto y cometió muchos errores hasta que llegó a cometer el error más grande, que es en el capítulo vamos a ver el capítulo donde está el pecado del becerro de oro. Y este está en el capítulo 32. En el capítulo 32. El toro o el becerro, ¿verdad? Pues bueno, la escritura dice que viene un momento en donde pues Moisés estaba terminando de recibir la Torá en Har Sinai, en el monte Sinai, y algo ocurre, ¿verdad?, dentro del pueblo de Israel. Está Moshe, levita, arriba, recibiendo la Torá, recibiendo la instrucción, y está abajo a Aarón. Y aquí viene, por cierto, un episodio muy interesante con la vida de Aarón, porque dice la escritura que todo el pueblo se levantó de una forma muy pues carnal, no se puede decir de otra, ¿verdad? Negando a Moisés, diciendo que él ya no va a regresar, y no reconociendo al Creador, ¿verdad?, poniéndolo en tela de juicio en el asunto de que Moisés ya no regresa, ¿qué va a pasar con nosotros? Necesitamos un líder, necesitamos una imagen, algo que nos represente. Y es muy interesante porque van con Aarón, ¿verdad? Van con Aarón y le dicen, ¿sabes qué? Ese Moisés ya no aparece. Y bueno, Aarón sabía que eran 40 días que iba a estar ausente Moshe en Har Sinai, y entonces él sabía, de hecho faltaba un día. Dicen que ellos llegaron justo al día 40, cumpliéndose el día 40, y el día 40 no había terminado. Entonces llegan ellos, ¿verdad?, y empiezan a decirle, ¿sabes qué, Aarón? Moisés ya estuvo con él. No desciende, no sabemos nada de él, quizá ya murió. Y bueno, aquí está la cita, ¿verdad?, que pone Rita, dice de Aarón. Ahora, siempre viene el cuestionamiento, ¿verdad? ¿Cómo es de que Aarón permitió esto? ¿Cómo es de que se dio todo esto? Vemos una debilidad por un lado de aquí, de este hombre, ¿cierto?, al permitir todo esto. Por otro lado, vemos una amenaza de los líderes de las tribus delante de Aarón, queriéndolo pues casi linchar, como se dice coloquialmente, ¿verdad?, quererlo juiciar y juzgar si no coopera con esta idea que traen todos los líderes de crear una imagen que les dirija por el camino en el desierto. Entonces, Aarón se ve, como se dice también comúnmente, entre la espada y la pared. Vemos a Aarón por un momento solo, por un momento amenazado, por un momento pensando en qué se va a hacer, y se llega a la conclusión de que, bueno, Aarón cedió
cedió a la petición de esta gente, número uno, para finalmente probar a todo Israel y ver cuál era la intención de su corazón. Número dos, Aarón sabía que Moshe no tardaba, que ese mismo día iba a llegar, ¿verdad? Que ese mismo día iba a aparecer, bueno, el siguiente día, que ya había completado los 40 días, ¿ok? Entonces Aarón sabía que Moisés regresaría, y finalmente Aarón permite todo esto para dejar ver, ¿verdad?, que en el pueblo pues había simplemente algo que el Eterno iba a juzgar enseguida. Entonces, bueno, aquí está este texto, ¿verdad?, que pone, Rita dice, y Aarón les dijo, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y ¿qué ocurrió? Empezaron a crear este ídolo, ¿verdad? Dice ahí de hermano Antonio, ¿por qué ellos hicieron un becerro y no otro animal? Preguntan por acá. Bueno, en Egipto adoraban tenían muchos ídolos que tomaban del cielo o de la tierra, ¿verdad? O de las estrellas. Según los astrólogos, y eso es un dato que se maneja en la astrología, porque en Egipto eran astrólogos también, así como los sumerios y como los acadios y como los caldeos, estaban haciendo honor a la era de Tauro, a la era de Taurus, y entonces era un culto a Tauro, ¿verdad? Una edad que había predominado en la historia del antiguo Egipto. Entonces se cree que la idea viene precisamente de la astrología, ¿ok? Así es, de la astrología, exactamente, es lo que dicen los astrólogos. Y es por eso que aparentemente lo que le dicen a Aarón, bueno, finalmente él dice también, es hacer un toro, ¿verdad? Un toro o un becerro. Ahora, que de aquí sale la prohibición, por cierto, de hacer shofarot o cuernos para trompeta del toro, porque se califica como un shofar no permitido. ¿Okay? Bueno, dice por acá, se cree que era Apis, una de las deidades egipcias. Ahí está, Apis, un toro. Bien, dice Marcos, y Vivian, en la actualidad muchos piensan de esa manera, diciendo que el Mesías ya no va a venir, y comienzan a adorar todo menos el Eterno. En buen punto, Marcos. Y eso es bien interesante, y eso es lo que hemos estado hablando, por cierto, los últimos meses, ¿verdad? Muchos creyentes en Yeshua, de la esperanza celestial en él, como ven que no pasa lo que dicen que tiene que pasar, ya saben lo que hemos hablado del dispensacionalismo, empiezan a tener otra esperanza, y empiezan a hacerse otro becerro de oro. ¿Se acuerdan? Otro becerro de oro. ¿Cuál es ese becerro de oro? Pues finalmente las tradiciones de los hombres. Empiezan a tomar una vaca, un becerro, un toro, lo que sea, y empiezan a tener la esperanza en ese nuevo ídolo. Y eso es justamente lo que pasa. Bien, dicen por acá, dice que después venía la era de Aries, y por eso aparece Moisés y Shofar, y luego que venía la era de Piscis, en la era mesiánica, que hizo pescadores y hombres. Después viene el acuario, que por eso el Mesías dijo, siguen los hombres con el cántaro de agua, todo. Ok, todo eso lo asocian en la astrología y empiezan a hablar, ¿verdad?, de que tiene que ver con eso. Acuérdense que hablamos de el Mazarot o el Masoret hebreo, en donde dice que el Eterno puso señales en los cielos, ¿verdad?, en las estrellas. Y efectivamente él puso señales. El problema acá es de que han usado esas señales y esos misterios en las estrellas y en las constelaciones para hacerlos autoridad en sus vidas, y empiezan a hablar de estas eras y de estas edades, ¿verdad?, como algo
que es parte de la vida e influye en las vidas, y de ahí después viene el zodiaco y después vienen los signos astrales, y ahorita la gente mucha está metida en todo este asunto, ¿verdad? Pero no es para caer justamente en lo que en creerlo y en adorarlo como un sistema de culto. Efectivamente, eso es lo malo, ¿verdad? Como dice por aquí Jimena, eso creen. Sino que las señales que ha puesto el Eterno tienen que ser una evidencia de que hay un control finalmente del Creador en todas las cosas, ¿verdad? Pero no para hacerlos objetos de culto u objetos de superioridad, sino que es el Creador el que hace todas las cosas. Bueno, bien, eso sobre la pregunta, ¿verdad?, del toro. Continuamos. Finalmente viene pues el pecado, ¿verdad?, de este ídolo. ¿Y qué es lo que ocurre? Es lo que ocurre que déjenme ver. Estamos en el capítulo 32. Cuando viene Moshe, por cierto, Moshe desciende del monte, el Eterno le dice, baja porque el pueblo que ha sacado se ha corrompido y ha entrado en tremenda idolatría. Dice en el capítulo 32, verso 25, viendo Moshe que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, vean, para vergüenza entre sus enemigos o sus retractores. Moshe ya tenía enemigos, Moshe ya tenía gente que le reclamaba, que le traía quejas todo el tiempo, que le traía problemas, ¿verdad? Que todo el tiempo estaba lata y lata, como decimos aquí en México, dando lata todo el tiempo, es decir, dando problemas y quejándose. Moshe todavía cree que lo que ha permitido Aarón es algo que le va a causar todavía más vergüenza a él. Vean lo que dice: se puso Moshe a las puertas del campamento y dijo, ¿quién está por lado del Eterno? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Fíjense, todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho el Eterno, el Elohim de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Fíjense, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Fíjense nada más. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moshe, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moshe dijo, hoy os habéis consagrado al Eterno, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Aconteció que el día siguiente dijo Moshe al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Eterno, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Bueno, ya conocemos todo el relato anterior y posterior. Vemos aquí a los levitas que ellos se apartan, ellos no participan y ellos juzgan finalmente a Israel. ¿Okay? Y está hablando aquí el relato de que se consagran ellos. Ahora, obviamente ellos toman una actitud de jueces por mano del Eterno, y pues juzgan severamente este pecado, ¿verdad? Y dice 3,000 hombres en ese momento a espada. Fíjense, a espada. Y pues es algo fuerte, ¿no? Bien, dicen por acá, sobre las señales, ¿verdad? Dice, el Eterno sigue adelante con el plan para su pueblo a pesar de la actitud de Aarón, y lo hace sacerdote. Es lo que vamos a ver ahorita. Dice María Eugenia, señal que se está hablando de la muerte de Aarón, es verdad, es una cortina de humo para establecer el tercer templo, ya que se dice que... sí, de hecho esto hablamos ayer, María Eugenia, sobre lo que dijo Kaduri y todo lo que está diciendo. Son puras cortinas de humo y es desinformación en el mesianismo, que lo que quieren es que ya todos los judíos crean, pero es mucha psicosis y mucha... se puede decir emocionalismo dentro de algunos sectores mesiánicos de las cosas. Están viendo
personajes y señales y cosas fuera, pero no ponen, otra vez, no se pone atención a las señales de los cielos, ¿verdad? Las señales que dijo Yeshua. Ajá. Bueno, por ahí va a estar la grabación posteriormente. Bueno, el caso es de que, bueno, finalmente regresamos a la vida de Aarón. Este hombre, pues finalmente también no es perfecto, ¿ok? Hablamos la semana pasada de la vida de Moshe, que con todo lo que él llegó a hacer, hay un error también en él y no se considera perfecto. Moisés no es el hombre perfecto, Aarón no es el hombre perfecto también, ¿verdad? Y se muestran la parte humana, y finalmente cómo el Eterno usa todo esto y hace una separación también entre quiénes son los consagrados y quiénes son los rebeldes. Finalmente juzga a los rebeldes y caen muerte en ellos, ¿verdad? Bien, dice Alejandro, a mí me impacta el amor del Eterno al perdonar a Aarón y así lo hace, y hacerlo Cohen todavía, fíjense, lo hace ministro. Sigo leyendo por acá, hay un comentario, dice Marcos, me parece que en una de las cartas de Shaul dice algo similar, no saben que nosotros juzgaremos a los ángeles del cielo. Está bien la similitud con el texto sobre la tribu de Leví. Bueno, déjenme decirles que ahorita al final iba a entrar en la analogía, ¿verdad? Y en la enseñanza para nosotros, porque finalmente todas las naciones, fíjense, todas las naciones son como un reflejo de las 12 tribus. Y hay algo que interesante que vimos cuando estudiamos la Torah verso a verso, y ustedes lo van a escuchar cuando estudien verso a verso, es que aprendimos que el pueblo de Israel, las 12 tribus, aunque son diferentes a las naciones, esa nación, finalmente dentro de esa misma nación hay un remanente. Y esas 12 tribus, ¿verdad? Finalmente hay un remanente que es más santo que todo Israel. De hecho, se les llama a los levitas, ¿verdad? Como los consagrados, como cuya herencia es el Eterno. Y a los demás se les llama laicos. ¿Se acuerdan? De hecho, hay una versión que les llama chusma. Me da risa porque hay una versión que a los israelitas laicos les llama chusma. Es decir, a los israelitas que simplemente están en la fe porque ya crecieron en la fe o conocen o nacen ahí o se las comparten, pero no tienen temor, no hay justicia, no aplican Torah, no hay santidad, no hay compromiso, no hay entendimiento, no hay madurez. Simplemente se dicen que son de fe, pero están en un pie allá y un pie acá, como se dice, ¿no? Entonces, en el pueblo de Israel, la tribu de Leví es una analogía finalmente de todas las naciones, en donde de todas las naciones el Eterno va apartando, así es, a un grupo de consagrados a través del Mashiach, ¿verdad? Y eso es lo que decía por aquí Marcos. En donde somos llamados todos nosotros a través del Mashiach a ser como los levitas, no el sacerdocio de los levitas, pero sí a llevar un sacerdocio, un ministerio, una consagración. ¿Qué les parece? Nosotros somos llamados a ser ese sacerdocio del rey o real sacerdocio, que sirve al rey, al Mashiach, al rey Mashiach. Entonces, es una analogía ahí muy interesante, ¿verdad? Nosotros somos llamados a eso, a consagrarnos, no a vivir una vida laica, no a vivir una vida con un pie allá y un pie acá, y estoy en el mundo y ahí estoy acá, pero soy más del mundo, o a veces soy de allá, a veces soy de acá. No, nosotros somos llamados a ser de acá y vivir en el mundo transitoriamente, haciendo todo como para el Creador, para que todo se consagre, porque finalmente nuestra labor más grande, nuestro llamado más grande, nuestra prioridad es el servicio al Creador, porque cada uno de nosotros recibimos dones, recibimos regalos del Creador y todos los ponemos al servicio de Él para edificación del cuerpo del Mashiach. Ese es llevar a cabo este ministerio, porque el sacerdote o sacerdocio en hebreo Cohen se traduce como ministro. Entonces pasamos a ser nosotros ministros de las cosas santas a través del Mashiach. Y es una figura que vemos en Israel. Shaul mismo dijo, no todo el que es Israel o israelita, ¿verdad?, es Israel.
¿verdad? Y hace rato lo mencionamos también, ¿verdad? No es por linaje, es hijo de Abraham el que tiene la fe de Abraham. Abraham no era judío, no era israelita, no era nada, era un gentil, vamos, era hasta un caldeo, ¿verdad? De Sumeria. Y la fe, la certeza, la fidelidad, la firmeza es lo que le valió. Y Shaul finalmente dice eso, ¿verdad? Lo que vale, y los que son verdaderamente son hijos, son los que tienen la fe, la certeza, la fidelidad, la firmeza, la seguridad de Abraham. Y los Leviim nos muestran algo parecido. Ellos tienen esa certeza, fidelidad, firmeza, convicción. Moshe la muestra, Aarón la muestra, los Leviim la muestran, tanto que se les da el sacerdocio. Ahora, pues hablando del que estamos hablando, Aarón, pues llega a ser finalmente la cabeza de ese cuerpo de ministros. Ese cuerpo de ministros. Bien, déjenme ver sus comentarios. Bueno, y sobre lo que decía Marcos Pizarro, efectivamente, finalmente nosotros nos vamos a convertir en jueces con el Mashiach, si somos hallados dignos de juzgar la iniquidad en el día que el Mashiach se manifieste. Dice Odilis, hermano, una vez oí que Aarón pidió las joyas porque estaba ganando tiempo, porque él pensó que las mujeres y los niños no iban a desprenderse de sus joyas, y por eso surgirían discusiones hasta llegar a Moshe. Aarón trató de prolongar el tiempo. No había escuchado ese comentario. Gelita dice, muchas gracias, ok, todo salió bien con su hija, bien, Baruch Hashem. Bien, Gabriela dice, el remanente de las naciones se les conocerá como levitas, Yeshua, Hamashiach. Daniel pregunta, es un remés, es un tipo de, llegamos a ser como una figura. De hecho, Shaul dice que todo lo que está escrito en la antigüedad es para nuestra enseñanza. Y lo que vemos en las vidas de todos nosotros, que somos llamados de todas las naciones, de todo el mundo, de diferentes linajes, es a vivir una historia parecida, ¿verdad? De hecho hemos hablado de esto, el caminar por el desierto, el andar entre el desierto, de lugar en lugar. Muchos en el caminar que se quejan que falta agua, otros que falta comida, otros que falta no sé, carne, dependiendo, ¿verdad? Diferentes situaciones. Hay quienes se quedan en otros lugares, creyendo que ahí está todo. Hay quienes se detienen, muchos quedan postrados en el desierto. Pero Yeshua dice, el que persevera hasta el fin, ¿verdad? Ese es el que va a ser salvo. La revelación dice en Apocalipsis también. El que persevere hasta el fin, el que llegue hasta el final. Entonces, la vida de cada uno de nosotros en todas las naciones es un reflejo solamente de lo que vivió el pueblo de Israel. Y aquí importante es, pues finalmente no ser más que como esa tribu que sobresalió y fue consagrada, fue apartada, ¿verdad? Bien, dice Aide, eso es lo que le llaman la cauchogracia, en pie aquí, un pie allá, cauchogracia, dice Aide allá en Colombia. Bueno, interesante la forma. Ok, déjenme seguir. Dice, Aarón fue obligado y escuché que lo hizo el becerro para evitar el mal mayor dentro del pueblo. Sí, de hecho fue obligado, él cedió por eso. Finalmente vemos que el Eterno tiene control de eso y tal parece que es la mejor de las la mejor de las peores decisiones, humanamente hablando, de Aarón, ¿verdad? Posiblemente si él no hubiera accedido, lo hubieran, como dijimos hace rato, lo hubieran matado, hubieran creado un sacerdocio más profano y bueno, hubiera sido tal vez peor el asunto. Bien, dice Rita, podríamos decir que Aarón, aún de no haber hecho lo correcto, no tuvo carácter e hizo lo que el pueblo le pidió. Estuvo, como acabamos de decir, Rita, estuvo en una situación muy difícil. Ahora, es muy interesante, ¿verdad?, cuando decimos, y si nos ponemos en los zapatos, o bueno, en los guaraches, de ellos, de Aarón, imagínense, ¿qué hubieran hecho ustedes? A veces decimos, no, Aarón se equivocó, yo hubiera sido un hombre de fe, yo les hubiera dicho, cálmense todos, váyanse a dormir, porque yo soy Aarón. No es cierto, ¿verdad? Imagínense a la hora de la hora,
con todo el pueblo encima, armado con espadas, y no hay manifestación del Eterno. Fíjense qué interesante. Aarón había estado en comunicación con el Eterno le había estado revelando cosas. Ya han pasado 40 días, el pueblo está encima de él, no ve ninguna señal, está esperando que Moshe regrese. Él sabe que Moshe va a regresar, él sabe que le está dejando el Eterno la situación a él. Y finalmente él decide, ¿verdad? Bien, tráigame sus alhajas, tráigame todo, oro, tráigame todo lo que traen colgado. Les voy a hacer un becerro, los voy a despojar y les voy a hacer un becerro de oro. Imagínense la situación, no es fácil. Finalmente pienso que el Eterno lo permite por todo lo que después ocurre, ¿verdad? Dice Fray, no eran pocos, no, era una gente furiosa, carnal, deseosa de fiesta, deseosa de alboroto, deseosa de un desorden colectivo. Después vemos como al siguiente día ellos hacen una fiesta al toro y hacen una orgía, hacen algo terrible. Bueno, finalmente a Aarón, si llega a tener un error, es simplemente para mostrar también al Eterno que es hombre, ¿verdad? Y que se equivoca, que no es perfecto. Finalmente él había sido consagrado. Él había sido consagrado. Así es, como dice Omar, ¿verdad? Seguramente temió por su vida cuando no vio ninguna señal del cielo y se dio. Dice Oscar, quizá tenía claro, como dijiste, en cuanto a su procedencia y misión, en cuanto a su tribu, Leví, desde su madre. Ahora, eso es otra cosa, ¿verdad? Los levitas simplemente aguardaban y Aarón tuvo que determinar, ser muy preciso en lo que estaba haciendo. Y Aarón yo creo que sabía que el Eterno finalmente iba a juzgar ese desenfreno del pueblo, ¿no? De parte del pueblo. Y bueno, ya sabemos cómo concluyó. Bueno, el caso es de que vamos a continuar con la vida de Aarón. Él recibe finalmente el servicio, ¿verdad? Y bueno, el resto del libro de Shemot, de nombres, vemos como el Eterno sigue dando las últimas instrucciones sobre el Mishkan, y después llegamos a Sefer Vaikra, el libro de Iyamó, conocido como Leviticus en la versión latina, concerniente a los levitas. Y en Sefer Vaikra empiezan a hablar sobre leyes dentro del Mishkan de los Korbanot, ¿okay? Todas las leyes sobre los Korbanot, los 5 tipos de Korbanot, y el referente a los Leviim, a los ministros. Y hasta el capítulo 9 vemos otra vez a la figura de Aarón, ¿okay? Dice Gelita, muy cierto, hermano, ponernos en su lugar, dice, no es fácil. En estas fiestas pasadas, usted sabe, es una lucha contra todo lo pasado y aún con la familia más allegada. Por ejemplo, ¿quién de ustedes se dio? ¿Quién de ustedes no se dio? ¿Quién de ustedes actuó como los levitas después, verdad? ¿Saben qué? Y no estoy hablando de una espada literal, sino, ¿saben qué? Vamos a cortar con toda la idolatría. A ver, todos vamos a cortar con toda la idolatría y a desprenderla de la familia. ¿Quién de ustedes se dio? ¿Quién de ustedes no se dio? Y es muy interesante todo esto, ¿verdad? Y fíjense que sigue siendo una figura para nuestras vidas. Los que ya han vivido esto sabrán en qué posición están. Los que apenas lo están viviendo sabrán. Pues imagínense la circunstancia que vivió Aarón delante de toda su gente, armada con espadas, diciéndole, haznos un ídolo o te linchamos. Pues bueno. Bien, Sefer Vaikra, el libro del Levítico, capítulo 9, finalmente vemos a Aarón. Dice, me dieron muchas felicidades en su ignorancia, pero aprovecho para compartirles, dice
Frank. Entonces vemos finalmente la consagración de Aarón, ¿verdad? Y viene este hombre, pues, aprobado por el Eterno y llamado desde el principio, aunque teniendo una esperanza por 80 años, pues llegando a cometer un error, que finalmente el Eterno lo usa para bien. Viene este hombre a ser consagrado, a ser llamado ministro, y a ser nada más y nada menos que una figura del Mashiach, del Mesías, como Cohen Hagadol, como gran ministro, como sumo ministro o ministro muy grande dentro del pueblo de Israel, el cual tenía como función primaria conciliar, fíjense, al pueblo de Israel delante del Eterno. ¿Qué les parece? ¿Cuál era la función de los Leviim? Conciliar al pueblo ante el Eterno por todas las faltas. Imagínense, conciliarlo. Ahora aquí vemos en Aarón algo interesante, ¿verdad? Algo que necesitamos también todos al ser llamados a esto. La condición o la necesidad de saber entender a la gente, al pueblo, de saber perdonar, de saber también juzgar con justo juicio, de saber aplicar la Torah cuando se debe de aplicar, de no hacer, y bueno, vienen un montón de leyes para ellos, para juzgar al pueblo, ¿verdad? Actuar con misericordia, no hacer acepción de personas, no hacer juicio injusto, no admitir cohecho, no dejarse llevar por la mayoría, no defender al pobre por engaño, no defender al rico por engaño. Es decir, tienen que hacer una serie de justicia y equidad para juzgar al pueblo, y se les es dado un trabajo bien interesante y bien grande, ¿verdad? Que es nada más y nada menos que aparte de reconciliar al pueblo, buscar que el pueblo tenga santidad, que el pueblo alcance santidad. Y pues eso no es nada sencillo, ¿verdad? Porque imagínense, en la vida de Aarón llegaban problemas desde los más pequeños hasta los más grandotes. Y ellos tenían que juzgar todo esto. Sobre ellos recaía el juicio del Eterno. Ellos fueron llamados a ser jueces e instructores de la Torah. Y ahora también vemos en la vida de Aarón muchos más retos, ¿verdad? Y uno de los más grandes retos de la vida de Aarón, en donde aparece, uno de los grandes retos en la vida de Aarón, en donde aparece nada más y nada menos que dentro de sus mismos parientes, aquí les voy a mostrar un gráfico. Vamos a ver un gráfico que hemos usado anteriormente. Ok, por aquí están hablando, ¿verdad?, de lo que vivieron ahí en sus familias, si cometieron el error de Aarón o llegaron como los Leviim. Bien, dice así, como dice Odilis: no me importa lo que el mundo piense, yo en mi casa serviremos al Eterno. Finalmente, eso es lo que después de ver la oscuridad en el mundo, ¿verdad?, y que no quieren luz, decimos: ¿saben qué? Servimos al Creador. Dice Rafael Martín: sería que Aarón se basó en levantar el becerro de oro, así como Moisés levantó la esfinge de serpiente de bronce, o este acontecimiento fue después. Lo de la serpiente, bueno, no son figuras, no tienen figuras parecidas. De hecho, lo de la serpiente tiene una connotación con el Mashiach, pero lo del becerro de oro no. De hecho, lo del becerro de oro se contrarresta con la vaca alazana, por cierto. Eso sí, ¿verdad? Se contrarresta con la vaca alazana, pero no tienen no tienen la misma similitud. Bueno, Ana María, estamos viendo la vida de Aarón. Bueno, déjenme mostrarles un gráfico para continuar con la vida de Aarón, ¿ok? Aquí tengo un pequeño gráfico que hice
de los hijos de Leví. Okay, Leví, el tercer hijo de Jacob, de Lea o de Lía, tiene 3 hijos: Gersón, Coat y Merari. Los gersonitas, los coatitas y los meraritas. De Gersón viene Libni y Simeí. De Coat viene Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. De Merari viene Mahli y Musi. De Coat, su hijo Amram, nacen Moisés y Aarón. ¿Okay? Y Moisés tiene a Gersón y a Eliezer. Aarón tiene a Nadab, Abihu, Eliezer e Itamar. Ya sabemos que Nadab y Abiú, que también reciben el sacerdocio, mueren. Ellos mueren por el incienso o el fuego que no pidió el Eterno, ¿verdad? La ofrenda que no pidió él. Entonces Eleazar y Itamar pasan a ser sacerdotes, y Eleazar es el que recibe el sumo sacerdocio cuando muere Aarón. Después de Eleazar viene Pinjas. ¿Okay? Bien. Dice Alejandro, vamos a ver los gráficos, aparecen los pasos si desean. Ahora, Gersón. Ahora, todos ellos tienen diferentes, por cierto, los Levíim son consagrados, todos ellos y sus familias tienen diferentes actividades dentro del santuario. Por ejemplo, los gersonitas reciben el oficio de trasladar o mantener o mover o establecer las cubiertas y las cortinas, telas y pieles en el Mishkan, en el santuario. Los meraritas se encargan de mover, quitar, poner, trasladar, cargar, hacer uso, mantener todo, las bases, tablas, barras, columnas, estacas y cuerdas del Mishkan. Y los coatitas se encargan de usar, mover, estar, quitar, cargar, todo este asunto del lugar santo y el lugar santísimo. El aceite, el incienso, bueno, en este caso lo más sagrado, el aceite de la unción, el aceite de la menorá, era para Eliezer. El arca del pacto, a Aarón y Eliezer, y después Pinjas. Los más consagrados en este sentido eran los que llevaban las cosas del lugar santísimo, los menos eran las cosas que llevaban del lugar santo. Y de los coatitas, de la tribu de los coatitas, uno de sus hijos de Coat, Ishar, ¿verdad? Tiene un hijo que se llama Korah, o Coré en la versión latina. Este Coré es primo de Moshe, y se le revela a Moshe, ¿se acuerdan? Korah se levanta en contra de Aarón, más bien, ¿verdad? De ambos. Finalmente de ambos, y él quiere tomar el liderazgo. Y ahora es lo que les dije al principio, cuando comenzamos les dije que incluso dentro de los Levíim, dentro de esta tribu que se consagró y era demasiado celosa en las cosas santas, a veces el celo, eso es bien importante, a veces el celo tiene un espíritu incorrecto, o tiene un enfoque o una actitud incorrecta, y eso es lo que hay que cuidar, porque hay mucha gente que es llamada a la consagración, pero tiene una intención incorrecta, ¿verdad? Y no está basada necesariamente en las cosas que el Eterno quiere a través del Mashiach, sino en las cosas que ellos creen que deben de ser, influenciadas por el hombre, influenciadas por doctrinas, influenciadas por tradiciones, y en este caso cristianismo o judaísmo. ¿Ok? Y aquí se levanta Korah, que es levita, es de la tribu de Coat, ¿verdad? Muy cercano a Moshe, y tiene celo de las cosas del Eterno, pero él quiere actuar según su propio idealismo. Él busca gente y él quiere sustituir a Moshe y a Aarón. Y entonces dice Frank, por lo menos quiero ser como los de Merari. Okay, llevar las basas, las tablas, las barras, las columnas, las estacas y las cuerdas. Entonces, Korah se levanta en contra de Moshe y Aarón, y viene una rebeldía, ¿se acuerdan? La rebelión de Korah, y dice que toma gente de Leví también, y gente de la tribu de Reubén, y entonces empiezan a desafiar a Moisés,
y empiezan a querer hacer una especie de golpe de estado dentro del pueblo de Israel. Y pues bueno, vienen y retan a Moshe y a Aarón. Y ¿qué es lo que ocurre? Que pues finalmente ni Moshe ni Aarón actúan por sí mismos, sino que también están coordinados y dirigidos por el Eterno, y lo ponen a prueba. En ese momento no lo juzgan, simplemente ponen una señal. ¿Se acuerdan? Las varas. Aarón va y les manda, y Moisés va y les manda y les dice: a ver, cada tribu agarren una vara y pónganla acá, y vamos a esperar una señal. Vamos a ver quién el Eterno ha ungido, ¿verdad? Como Cohen Hagadol. Y entonces finalmente el Eterno muestra que Aarón es el ministro que el Eterno ha elegido, y que no hay otro. Y pues finalmente ahí queda exhibido quién es el rebelde. Y bueno, viene este acontecimiento, ¿verdad? Que se lo traga la tierra, como dice aquí William. Viene un juicio sobre Korah, su séquito, y dice que parte de la tribu de Reubén y toda la gente que le sigue. Y viene un juicio sobre, dice, que se los traga vivos, que descienden vivos al Sheol. Y un juicio muy fuerte, y eso es algo muy interesante porque es una analogía bien interesante para nuestros tiempos también, y para todas las fechas, pero sobre todo para nuestros tiempos, porque todos los que estamos en busca de la fe, en busca de la santidad de la palabra, confesando al Mashiach y la Torah y todo esto, no solamente tiene que mostrar celo hacia los demás en el mundo, sino que tenemos que tener la intención correcta, ¿verdad? No tenemos que actuar como los de Korah, o como Korah mismo. No tenemos que sustituir nada de lo que ya ha sido establecido por el Eterno a través del Mashiach. Korah simplemente quiso usurpar, ¿verdad?, funciones, tomar lo que no le correspondía, y crear su propio liderazgo y enseñar lo que él quería. Y esto le llevó a ser reprobado delante de todo el pueblo, y a ser juzgado delante de todo el pueblo, de tal manera que la tierra, dice, que se abre y se los traga vivos, y descienden vivos al Sheol. Es un juicio muy fuerte, es algo que aparece en la escritura de una forma pues bastante fuerte. Pues finalmente Aarón vuelve a ser confirmado, ¿okay? Vuelve a ser confirmado, vuelve a ser puesto como el ministro que el Eterno ha aprobado. Este está en el capítulo 17. Vamos a ver rápidamente. En el capítulo 16 está la rebelión de Korah. Voy a leer rápidamente 16:1. Korah, o Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Peled, de los hijos de Reubén, vean, tomaron gente y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los hijos del consejo, de los del consejo, varones de renombre. Fíjense, varones de renombre, varones importantes, que los conocían, que estaban en boca de todos, por aquí y por allá. Y se juntaron contra Moshe y a Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, ya nos tienen hartos, ya basta con ustedes. Dice: porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Eterno? Cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro, él simplemente cayó, y dijo: que el Eterno nos perdone por esta ocasión. Dice: y habló Korah y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará el Eterno quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y él se acerca a él al que escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios. Korah y todo su séquito, y bueno, aquí ya Moshe les ordena, ¿verdad?, todo lo que tienen que hacer, los incensarios. Y déjenme irme más adelantito.
En el 23 dice: entonces el Eterno habló a Moshe diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Korah, Datán y Abiram. Entonces Moshe se levantó y fue. A Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Ya estaban calificados ellos como impíos, vean, impíos, es decir, fuera de la voluntad del Eterno, cometiendo iniquidad. Y bueno, finalmente vemos el texto, ¿verdad? Dice en el 32: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Korah y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Sheol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante del Eterno y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Fíjense nada más. Entonces el Eterno habló a Moshe diciendo: asimismo, el que quemó, dice, lavará sus vestiduras. Me brinqué una hoja. Diciendo: di a Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incienso y derrame más allá el fuego, dice, porque son santificados. Bueno, y en el capítulo 17 vemos la vara de Aarón, ¿verdad? Dice: luego habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y toma entre ellos una vara por cada casa de los padres, desde los príncipes de ellos, 12 varas conforme las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. ¿Qué hace aquí el Eterno delante del pueblo a través de Moshe? Pues finalmente ponen las varas de las 12 tribus y les dicen: yo voy a mostrar qué vara es la que va a florecer, y esa es la que va a pertenecer al ministro que yo quiera. Y aquí es reconocido pues a Aarón, ¿verdad? Una vez más delante de todo el pueblo. Y es la vara que finalmente es guardada en el arca del pacto, nada más y nada menos. En el arca del pacto, junto con las Aseret Hadebarim, las 10 frases, y la porción de maná, que quedan como testimonio para todo Israel. Y pues bueno, la vida de Aarón está llena de desafíos, llena de retos, llena de mucha presión del pueblo, ¿verdad? Llena de muchas experiencias, buenas y malas. Aarón, pues, como les digo, viene a ser una figura del Mashiach, el gran ministro, el cual nos llama a ser ministros también de él y cumplir lo que cumplían ellos, ¿verdad? Ser conciliadores entre el Todopoderoso y, pues en este caso, los laicos, ¿verdad? Así se les menciona en la Escritura, es decir, los que no se deciden, los que todavía están indiferentes, los que necesitan que escuchen que hay favor del Eterno para que puedan volver al Eterno. Y pues bueno, Aarón cumple esta sombra proféticamente del Mashiach. Obviamente dentro del pueblo de Israel y dentro de una tribu, como una figura del gran ministro que el Eterno iba a presentar enseguida, ¿verdad? A través del Mashiach. Bien, y entonces Aarón pues es un hombre que sobresale por esta tenacidad, esta fidelidad, esta certeza de lo que ha sido llamado. Recuerden, él ha estado con Moshe muy cerca todo este tiempo, ¿verdad? Todo este tiempo. Y él finalmente muere. La vida de Aarón termina antes de la vida de Moshe, de hecho, poco tiempo antes, un año antes.
acaba su vida. Ahora, algo bien interesante en la vida de este hombre es de que le ocurre algo parecido a Moisés, ¿verdad? No muere de anciano, no muere porque ya está enfermo y ya no puede más y ya se le acaban sus días. Simplemente se acaba su ministerio, ¿verdad? No entra a la tierra prometida y el Eterno toma su vida. Toma su vida y muere, así como Miriam. Miriam muere en el camino también, hermana de ambos. Y a Aarón simplemente le dice el Eterno que se acaba su tiempo y muere a Aarón en uno de los lugares rumbo a la tierra prometida, y queda como un sucesor su hijo Eliezer o Eliezer, ¿verdad? Queda como un sustituto del gran ministro. Después de él viene Pinjas, un hombre también que llama mucho la atención, ¿verdad?, por su celo. Pinjas fue el hombre que juzgó también a Israel cuando Israel pecó con los madianitas, y trae también el mismo celo. Vean, es muy interesante, ¿verdad?, como Leví con Shimeón juzgan un pecado, el pecado contra Dina. Después Moshe y Aarón se levantan como hombres muy celosos y obedientes. Después Pinjas, hijo de, el nieto de Aarón, también aparece también como un hombre muy celoso. Después de Pinjas viene, por cierto, una usurpación del sumo sacerdocio, con Elí. Elí y sus hijos no eran del linaje de Eliezer, sino de Itamar. Y después el sacerdocio se recupera para la época de David. En la época de Samuel, viene la sustitución. Después de Samuel viene la sustitución del sacerdocio, y en la época de David viene Abiatar finalmente a ser sumo sacerdote, y es restablecido el sacerdocio de la casa de Leví, y es reconocido el sacerdocio de la casa de Leví hasta la época de Yeshua. En la época de Yeshua, lamentablemente, los descendientes de Aarón, sumos sacerdotes, por cierto, que tenían también una intención no correcta, un espíritu no correcto, llegaron a hacer cosas indebidas. De hecho, desde la época de los profetas, vemos como levitas ya se habían también apartado, ¿ok? Exactamente, de hecho iba a mencionar a Sadoc, y está en el libro de Yehezkel. En el libro de Ezequiel dice que Sadoc, que fue el que estuvo en la época de David, fue el único de la casa de los Leviim, descendiente de Aarón, y su hijo Eliezer y su nieto Pinjas, el único, fíjense, de todos los Leviim, porque hubo levitas que se profanaron también en la época de los profetas. Hicieron lo indebido, adoraron al sol, dice, y las estrellas, dice en el libro de Ezequiel. Tuvo una visión Ezequiel, y dice que vio a los sacerdotes en el templo postrados al oriente. Fíjense, y eso es algo que llama la atención, ¿verdad? Ellos salieron, se pusieron en el templo y miraron hacia donde sale el sol. Hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Cuando mucha gente se dirige hacia donde sale el sol a hacer sus oraciones. Bueno, dice que se inclinaron hacia donde sale el sol y adoraron al sol, dice, ¿verdad? Y hubo muchos levitas que se corrompieron. Sin embargo, una familia de los Leviim, descendientes de Aarón, es Sadoc. Ellos permanecieron fieles, fueron los únicos que permanecieron fieles. Y hasta la época antes de Yeshua había descendientes de Sadoc. De ahí vienen los famosos saduceos, los sadoquim. Pero dentro de los sadoquim también hubo apostasía, que para la época de Yeshua los sadoquim que estaban ahí, los saduceos o sadoquim, descendientes de Sadoc, que presumían ser descendientes de Sadoc, ya estaban vendidos a los herodianos, a Roma. Y los verdaderos sadoquim, celosos, ¿saben a dónde se fueron? Los verdaderos sadoquim
se fueron. Sí, de hecho Sadoc tiene que ver con Sadik, Oscar, ajá, de justo. Los verdaderos Sadokim se fueron al desierto, se fueron a Qumran, y ahí se apartaron y dijeron: nosotros no tenemos que ver nada con la política y cómo se corrompe Judá en épocas antes de Yeshua. Se fueron, y los Sadokim que se quedaron simplemente se conspiraron y se asimilaron con los romanos y con los herodianos y con los fariseos y con todo ese asunto. Y es por eso que cuando Yeshua aparece, juzga a Sadokim, saduceos, como a fariseos y como a todos por igual. Y muy interesantemente, pues los otros Sadokim se van al desierto y ahí permanecen para averiguar cuál era ese misterio del Mashiach que se había mostrado en el monte Sinai en la vida de Moshe y Aarón. Así que pues este hombre deja un gran legado y deja un linaje muy interesante de gente piadosa, de gente santa, de gente que tiene celo y tiene un celo correcto, ¿verdad? Y que están añadiéndose o enlistándose en la lista de los ministros que son llamados a ser conciliadores del Todopoderoso a través del Mashiach con la gente afuera y ministrar, educar, instruir con la Torah y con la esperanza también y la promesa del Mashiach. Hoy día nos dejan una sombra interesante, y este hombre nos deja una sombra interesante de permanecer, de ser fieles, aunque podemos llegar a cometer errores, el Eterno los corrige, ¿verdad? Pero nos llama a ser hombres que hasta el final permanecemos fieles, permanecemos firmes, en el llamado a ser kedoshim, apartados, en el llamado a ser consagrados, y además a servir al Rey de Reyes, ¿verdad? A ser ministros del Rey. Un real sacerdocio, dice la traducción, o sacerdotes del Rey, ministros del Rey. Así que pues la vida de Aarón pues nos deja mucha enseñanza en nuestras vidas como ministros que somos llamados a ser, y fieles también a la esperanza y a la promesa del Mashiach.